Bueno, yo estudié Bellas Artes, es verdad, en Santiago de Chile, y mis materiales de trabajo allá eran la fotografía y el dibujo, pero yo trabajé mucho con la fotografía, digamos, fabricando mis propias emulsiones y emulsiones argénticas y heliográficas, que son dos tipos muy diferentes de sensibilizar una superficie. Y digamos que ese fue era un trabajo puramente de laboratorio, donde siempre estaba con químicos. Trabajé con un profesor en esa época, como estaba en la universidad, me alié con un grupo de gente que estaba trabajando en la Facultad de Química y hicimos un trabajo largo, hace muchos años, más que nada trabajando con la materialidad de la fotografía, viendo las densidades y las temperaturas y los cambios que se producen, que son azarosos, y fabricando negativos aptos para ese tipo de fotografía, que son negativos, tiene que ver con el tipo de emulsión, y las heliográficas son por contacto, entonces tenían que ser negativos grandes, había que hacerlos de acuerdo a la medida que queríamos trabajar y todo eso. Lo que me quedó de eso fue que, como en un proceso tan, digamos, que no podías saber con anterioridad los resultados que vas a tener, digamos que todo ese trabajo de laboratorio, cuando empecé a hacer cine, quedó atrás, ¿no? Yo ya había experimentado mucho con la materialidad y poco con el contenido que estaba fotografiando. Entonces, cuando descubrí el cine, porque empecé con Super 8, ya me enfoqué directamente a lo que es el contenido, ¿ya? Lo que está dentro de lo que logro, lo que capto, lo que filmo con esa materia. Entonces ya dejé un poco al lado la idea de intervenir y eso que había hecho tanto en la fotografía, y me dediqué a buscar un sentido para mi cine, ¿ya? Y así fue. Me interesaba todavía la materialidad en cierta forma, así que no se me ocurrió, o sea, digamos, en el momento en que empecé a buscar mi cámara, la que iba a ser mi compañera, en esa época toda la gente ya estaba en Zurich, toda la gente con la que yo tenía que ver me aconsejaron ir al digital, porque estaba muriendo supuestamente lo análogo, pero para mí era claro que esa era una razón también para quedarse. Entonces, así empecé. Yo creo que tiene que ver también con lo que hice anteriormente. Se está muy ligado no en los resultados, en lo que se ve, sino que en la cosa interior de cómo uno aborda un trabajo. Y como para mí la experimentación era algo muy elemental, o sea, era elemental, pero era también algo fundamental, yo elegí para este trabajo que estoy haciendo en cine, una manera de quedarme es como quedarse en el aquí y ahora, ¿ya? No pensar en una película terminada, porque me di cuenta con el paso del tiempo que una película terminada la puede terminar y volver a hacer de nuevo. O sea, es como que la puedes desarmar y tienes después otra película y puedes tener infinitas películas. Entonces, el hecho de terminar una película es una decisión que uno toma en un momento arbitraria. Dice, bueno, ya hasta aquí, ¿ya? Porque podría seguir eternamente. Y me pasaba siempre que después de 3 días o después de un mes se me ocurría que no, podría hacerlo de otra manera. Entonces yo dije, no, si eso está,
esa inquietud mía es tan fuerte, entonces me quedo ahí. Y claro, Envíos es un... Yo siempre hablo de una especie de recipiente, ¿no? Que es envíos, pero en el fondo son unidades que tienen sus propias leyes internas, ¿eh? Y que no son películas terminadas porque son segmentos de algo. Y el hecho de dedicarlas ya es como una terminación, ¿ya? Pero el proceso de envíos se mantiene siempre, digamos, presente, actual. Siempre lo estoy actualizando porque hago uno nuevo o envío uno a esa persona, después lo vemos juntas, a veces no es posible, a veces tengo que llevar el proyector, a veces nomás lo cuento, pero donde más se ve esa idea es en mi otro proyecto que se llama Puchuncaví, que Puchuncaví es un lugar, pero para mí es un lugar en el universo, o sea, no es solamente ese lugar. Y es un proceso muy largo. Yo siento que estoy como empezando en ese proceso y cada segmento o fragmento tiene sus propias leyes. Y yo lo menciono así porque cuando yo cuando me encuentro una situación y la filmo espontánea, tiene para mí una propia dinámica que solo es ese momento. Luego, a veces yo participo activamente con la cámara, ¿no? A veces me comunico y parece que hablara con mi personaje, pero otras veces solamente contemplo y me retiro, ¿no? Entonces hay diferentes ritmos, diferentes maneras de interactuar. Y ahora me pasó que, por ejemplo, he creado puentes entre estos segmentos que se comunican, que se salen un poco del borde y entran a otro, ¿ya? Y esas cosas que son muy de acá, son de mi imaginación, son las fundamentales. O sea, yo quiero vivir el cine de esa manera, ¿no? Contar historias es lindo, pero a mí me gusta, o sea, lo que realmente me llena es descubrir esos niveles, esas maneras de comunicarse, descubrir las cosas propias que tengo adentro, que son mis propios sueños, con los sueños de otros, y que al final lo que ves es una película que va y viene, que todo es muy figurativo, a veces se pone un poco abstracto, pero en general me mantengo en esto que voy encontrando, que para mí son como niveles o estratos que coexisten. La idea de Puchuncaví tiene mucho que ver con el lugar Puchuncaví, porque es un lugar donde uno encuentra diferentes formas de vida que coexisten pero que no se tocan. Está la industria, tiene una cantidad enorme de industria, es una zona que se destinó a eso, pero claro, hay un pueblo, gente que vive ahí, trabaja, y hay un balneario donde la gente hace sus vacaciones. Entonces son tantas cosas, es un sitio también histórico, su nombre significa el lugar donde acaban las fiestas, entonces es muy simbólico también. Y para mí ese proyecto ahora se amplió, cruzó la frontera, yo ahora filmo en cualquier parte de Puchuncaví, o sea, porque se crean puentes, ¿no? Y ya, eso.